Hola, soy Yayu y crecí ayudando en el restaurante de mis padres y como necesito hacer un proyecto para cada trauma que tengo, he decidido hacer una exposición sobre esto. Hoy vamos a hablar de 100 hormigas subiendo al árbol. Llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo y poder hablar de mis obras aparte de la exposición en la que estuvo y he decidido que hoy iba a ser el día. Bueno, este es el póster que se usó para publicitarlo y nada, el título de la expo viene porque en la carta de mis padres el plato número 100 era hormigas subiendo al árbol, que es un plato típico, bueno, típico aquí en España, de que seguramente lo hayáis visto en las cartas de restaurantes chinos. Pues es un plato típico, entre comillas, de la comida de la cocina china, pero originario de Sichuan, y el plato está compuesto por fideos fritos por un lado y por otro lado una salsa con carne picada y verduras. En este caso, bueno, el restaurante de mis padres se mezclaba en una plancha muy caliente y al final pues como que quedan unos tallarines con carne picada. En chino es mai san shu y se llama así porque cuando juntabas los dos, los fideos y la carne picada, cuando lo cogías con los palillos, como que la carne picada que se quedaba adherida a los fideos simulaban como hormigas subiendo por un árbol. Y nada, esa es la historia. Y escogí este título porque odiaba llevarlo, por eso, porque tenías que hacer la performance en la mesa de juntar los fideos con la carne y también porque salpicaba un montón y me daba miedo quemarme. Y bueno, hoy os hablaré más a fondo de cada cuadro. Bueno, pues para poner un poco en contexto todo, he decidido que el primer cuadro que os voy a explicar es, bueno, no es un cuadro, son tres, es este tríptico en el que pinté mi restaurante. Bueno, el restaurante de mis padres, no el mío. Esta es la entrada y bueno, es verdad que era la entrada de cuando yo era pequeña porque ahora ha cambiado, ahora ahí hay mesas y antes cuando entrabas pues había 6 sillones así como un sillón huevo, podías quedarte ahí a descansar, la gente que iba a recoger los pedidos y tenía que estar 10 minutos esperando pues se sentaba. Y este cojín de aquí es importante en esta historia. No lo veis obviamente porque es pintado enano. En ese cojín rojo, mi madre lo compró creo que en la loja de Dogato Pret y en el cojín ponía #fail en blanco. Y claro, mi madre no sabía lo que significaba y cuando llegó a casa y nos lo enseñó, nos quedamos mi hermana y yo así. Y se lo dijimos, pero claro, tampoco fue a devolverlo, dijo, oh, bueno, ¿qué más da? O sea, a ella le importaba que fuesen rojos. Esto es por la mitad, en plan por el pasillo. Al fondo aquí hay un bonsai que es falso y están los baños y por aquí todo esto son mesas, por aquí son mesas y aquí es una vitrina porque no sé si es muy típico de los restaurantes chinos, pero bueno, mis padres y mis abuelos sí que lo tenían en sus restaurantes, que era una vitrina en la que ponían como pequeños premios y tú después de cada comida, dependiendo del precio que hayas estado, te daban un punto por 10 euros y entonces tú ibas acumulando eso y por ejemplo por 200 tenías pues una estatua de un elefante, una estatua de no sé qué. El último cuadro del tríptico es este. Está pues esto como las mesas y al fondo del todo pues hay unas escalitas hacia arriba y arriba están las dos mesas redondas que a todo el mundo le encantaba y todo el mundo quería estar ahí. Siguiente cuadro. Estos cuadros no los voy a poder enseñar todos a la vez porque hice 9, que son 9 cuadritos. Hay más. 9 cuadritos que conforman un cuadro grande. Son gusanitos. Porque yo tenía una obsesión de pequeña con los gusanitos. No comía nada. Me decía mi madre que no comía nada, excepto gusanitos. Solo quería comer gusanitos. Me nutría a base de gusanitos. Yo no sé. Por eso me quedé chiquita. Siguiente cuadro. Este cuadro es un autorretrato de cuando era niña comiendo gusanitos. Porque me encantan los gusanitos. Ya está, no hay más que decir. Ojalá me hubiesen conocido como la niña de los gusanitos. El siguiente cuadro, este cuadro de aquí, fue el primero que pinté. Me hizo mucha ilusión. Es un flan. Me encantaba comer flanes también. Me acuerdo que de pequeña me decían algunas amigas, ojalá mis padres estuviesen en un restaurante porque podría comer todo lo que yo quisiese. Podía comer yo todo lo que yo quisiese. Obviamente no. El siguiente cuadro es este, que no es de mis favoritos, pero a la gente le gustó mucho. Nada ilustro como una tarde de domingo, porque los domingos venían mis primos a merendar y a ayudarnos en el restaurante también. Bueno, sus padres nos ayudaban, mis primos venían a jugar con nosotras. Yo esperaba que llegase el domingo, porque al final era como un descanso, porque venían mis tíos y ya ayudaban a mis padres y yo simplemente tenía que estar con mis primos y jugar y era descanso de todo. Siguiente cuadro, uno también de mis preferidos, mi pequeña funda de Gorgeous, mi primer móvil. Se titula así este cuadro. Tampoco usé mucho esta funda,
pero me encantaba y la usaba para todo. Luego la perdí y no sé dónde está. Bueno, no la usaba porque me castigaban cada 2 por 3 sin móvil y me pasé cuarto de la ESO entero sin móvil porque hacía algo, no sé qué hacía. Yo es que no me acuerdo. Hacía algo, me castigaban y cuando ya había terminado la semana del castigo sin móvil, pasaba algo que me castigaban otra vez. Y claro, mi hermana era muy inteligente porque mi hermana sabía dónde mis padres guardaban su móvil cuando no le castigaban a ella y lo cogía. Pero yo no me atrevía, no sé. Una anécdota divertida, entre comillas, de mi primer móvil fue que lo conseguí en el periódico. Era un móvil del periódico que comprabas 10 días del periódico y pegabas como unos sellos que tenías que recolectar en cada número. Y después el último día ibas con eso y pagabas, creo que eran 50 euros, menos, no me acuerdo. Pagabas como la diferencia y te daban un móvil. Y entonces mi madre dijo que era para mi padre y yo al final no sé cómo lo hice, pero convencí a mis padres para quedármelo. Y me acuerdo de estar en el bus del Insti y llevaba el móvil en el bolsillo de la chaqueta y la chaqueta la llevaba abierta y entonces cuando iba andando como que el móvil dio con la pantalla en el posabrazos de un asiento del bus. Se jodió la pantalla. Madre mía, es que yo estaba pensando todo el rato, ¿por qué no podría hacer control Z en la vida real? Cuando llegué a casa le pegué un fiso por encima, fatal, porque estaban los cristales, los cristalitos saliéndose y se notaba como la textura de los cristales debajo del fiso. Pero yo le puse el fiso y duró 2 meses o 3 meses más. Siguiente... Este retrato de mi padre, de cuando era jovenzuelo. En mi restaurante tenemos un marco en el que está recortado como una noticia de periódico en la que sale mi padre porque dio como unas clases sobre cocina china. Nada, mi madre lo recortó y lo tenemos ahí. No sé, es algo también que recuerdo mucho del restaurante porque es como ir hacia arriba y ver la noticia esta. Perfecto, siguiente. El último cuadro que hice fue este de aquí. Por si no se entiende, mis manos pelando una gamba. Y lo llamé pasatiempo. ¿Por qué? Porque me encantaba pelar las gambas. Era un pasatiempo que tenía en el restaurante. Pelar gambas. Era súper divertido. Cuando no tenía nada que hacer o simplemente porque no quería estar fuera atendiendo a la gente porque me daba vergüenza o lo que sea, decía, me voy a pelar gambas. Os lo recomiendo. Nada, eso es todo, todos mis cuadritos. Nada chicos, no son todos mis cuadros porque no voy a coger los pequeños porque creo que se me resbalan y se me caen, pero muchísimas gracias por escucharme. Me siento también súper aliviada de poder hablar de este tema ahora mucho más abiertamente con toda la gente que conozco y toda la gente a mi alrededor y a la que voy conociendo porque me preguntan qué es esa exposición, tal, no sé qué. Y bueno, poco a poco vamos superando el autorracismo, iremos sanando a esta niña interior. Adiós.